La irrupción inesperada del exnovio de Demet Özdemir volvió a sacudir el ambiente mediático con una intensidad difícil de ignorar. La atención se concentró de inmediato en Can Yaman, cuyo nombre comenzó a circular con fuerza en cada comentario. El clima se volvió tenso desde el primer momento. La sensación general fue que algo se había alterado de manera irreversible. Las miradas se dirigieron a cada gesto y a cada silencio. El interés del público creció de forma inmediata. El movimiento fue interpretado como una intromisión directa en un equilibrio ya frágil. Can Yaman apareció en el centro de la conversación, sin necesidad de declaraciones. Su sola presencia bastó para encender las especulaciones. La reacción del entorno fue inmediata y cargada de expectativa. Nada parecía improvisado. Todo transmitía una tensión contenida. El relato se construyó con rapidez. Demet Özdemir quedó nuevamente en el foco, aunque sin protagonismo activo. Su nombre apareció ligado a cada interpretación. El pasado compartido volvió a ser tema central. La coincidencia de tiempos no pasó desapercibida. El silencio de Demet fue analizado con lupa. Cada ausencia de palabras tuvo peso propio. La figura de Can Yaman se mostró firme y distante. No hubo gestos conciliadores visibles. La actitud transmitió incomodidad. El ambiente se cargó de una energía contenida. La sensación fue que la paciencia tenía un límite. El público percibió esa tensión con claridad. La historia ganó fuerza narrativa. Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Cada detalle fue interpretado como una señal. La presencia del exnovio fue vista como una provocación. La narrativa mediática se alimentó sola. El interés no decayó en ningún momento. La expectativa creció con cada hora. La atención se mantuvo constante. Can Yaman fue presentado como alguien al borde del enfado. La tensión emocional se reflejó en cada aparición. No hubo necesidad de palabras explícitas. El lenguaje corporal habló por sí mismo. El relato se volvió más intenso. El público conectó con esa emoción. La historia se viralizó rápidamente. El entorno cercano optó por el silencio. Esa decisión alimentó aún más el misterio. La ausencia de aclaraciones reforzó las interpretaciones. El clima se volvió más denso. Cada gesto mínimo adquirió relevancia. La narrativa se sostuvo con fuerza. El interés no se dispersó. Demet Özdemir mantuvo una postura reservada. No reaccionó públicamente. Esa calma contrastó con la tensión general. Su silencio fue leído como estrategia. La figura de Can Yaman volvió a dominar la conversación. El equilibrio emocional parecía alterado. La atención se concentró en él. Las redes sociales amplificaron cada detalle. El nombre de Can Yaman se convirtió en tendencia. Los seguidores debatieron sin descanso. La historia se compartió masivamente. El impacto fue inmediato. Ahora, Donation Terrigan, varias horas se liberada las áreas volorto. El impacto fue inmediato. La narrativa se expandió más allá de los medios tradicionales. La intromisión fue vista como un punto de quiebre. No se trató solo de una aparición casual. El simbolismo fue evidente. La reacción emocional fue intensa. El público respondió con entusiasmo. La historia se consolidó como tema central. Can Yaman continuó mostrando una actitud contenida. Esa contención fue interpretada como antesala del enfado. La tensión se mantuvo viva. El relato no perdió fuerza. Cada aparición reforzó la expectativa. El interés se sostuvo sin esfuerzo. Demet Özdemir siguió siendo parte esencial del relato. Aunque sin declaraciones, su figura dio contexto a todo. El pasado compartido volvió a cobrar peso.
La historia se sostuvo sobre esa base emocional. La tensión no decayó. De Arisem, Tanamaligal, una sal y por. El impacto fue constante. La narrativa avanzó sin necesidad de confirmaciones. La ambigüedad fue clave. El silencio habló más que las palabras. El público completó los espacios vacíos. La historia se volvió más poderosa. La tensión se mantuvo intacta. Kanyaman fue percibido como alguien afectado, pero firme. La emoción contenida fue evidente. El relato ganó profundidad. La historia trascendió el simple titular. El interés se multiplicó. La atención se mantuvo alta. La intromisión del exnovio dejó huella. El equilibrio cambió de forma visible. La tensión emocional se instaló. El público siguió atento cada movimiento. La narrativa no se cerró. La expectativa quedó abierta. Así, la presencia inesperada reavivó emociones pasadas. Kanyaman quedó en el centro del debate. La historia se compartió sin descanso. El impacto fue fuerte y duradero. La tensión se sintió en cada detalle. El interés no disminuyó.